Hoy por hoy, Ser Andújar. Saludos y bienvenidos a la programación de 10 Televisión Andújar y la programación de Ser Andújar, porque estamos en este inicio de época, estamos inicio de otoño. Un otoño que evidentemente pasará a la historia pues por muchos motivos. Un 2020 que pasará igualmente a la historia por muchos conceptos. El coronavirus, el COVID, y sin duda habrá muchos otros detalles que quizá a nosotros se nos escapan, pero que para eso en todo el mundo, en todas las ciudades, en la nuestra también, existe la figura del cronista, la figura de quien va anotando esos detalles imperceptibles quizá para muchas personas, pero que luego son los que sirven para llenar esa historia rica de nuestras ciudades, de nuestros países. Es en definitiva el tema que vamos a abordar hoy, que es 21 de septiembre, haciendo mención especial en este caso a lo que ocurrió hace 30 años, tal día como ayer, 20 de septiembre. Pero todo esto lo van a entender ustedes rápidamente presentándoles al invitado que tenemos aquí en los estudios de Ser Andújar, en los estudios de multimedia jiennense, que no es otro que el cronista de la ciudad de Andújar, Enrique Gómez Martínez, al que ya le damos la bienvenida. Gracias por estar en nuestro estudio, Enrique. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, antes de nada me surge una duda razonable. ¿Andujareño o iliturgitano? Hombre, para mí andujareños, aunque lo de liturgitano lo admite como gentilicio el diccionario de la Real Academia, el DRAE, lo que se pronuncia en la abreviatura DRAE. Sin embargo, nosotros históricamente, desde siempre, hemos sido andujareños. Lo que pasa es que lo de iliturgitano es algo que van a nacer hacia finales del siglo XVI, cuando dicen que las ruinas que están cerca de Andújar, en los Villares, hoy conocido ya, demostrado científicamente como Isturgi, era el Iturgi, para así conseguir que se trajera a la ciudad como patrono suyo una reliquia de San Eufrasio, que estaba enterrado en Galicia y que la historia, la leyenda lo situaba como que había predicado en Iliturgi. Entonces, claro, había que justificar la forma de la traída de la reliquia a Andújar, diciendo que esto era Iliturgi y que por tanto Andújar era Iliturgi, y lógicamente ahí, a partir de ahí se fue, digamos, construyendo el término, el gentilicio iliturgitano, ¿no? Entonces yo comprendo, y hay personas que defienden lo de liturgitanos, les gusta mucho ese bonito gentilicio para ellos, pero realmente nosotros somos andujareños. Yo lo único que digo con esto que acabo de contar es que sepamos, cuando utilizamos el gentilicio liturgitano, sepamos de dónde viene y lo que es, y cuál es el gentilicio real de los de Andújar. Andujareños, ni andujanos, ni otra de denominaciones. Lo que el DRAE admite es andujareños e iliturgitanos, pero que sepamos, seamos conscientes de que cuando utilizamos ese gentilicio no es el realmente correcto que le correspondería a Andújar, porque además Andújar no existía cuando existía Isturgi y los Villares, y Liturgi lo están situando en la zona, en Mengiba. Si vamos a Mengiba, a los de Mengiba le correspondería más llamarse liturgitanos que a nosotros, ¿no? Pero claro, la historia y los caprichos de la política del siglo XVI, pues nos trajo a donde estamos actualmente. Pues una vez hecha esa aclaración, lo que yo sí quiero es que Enrique Gómez nos defina la figura del cronista. Bien, el cronista es un nombramiento que hacen los ayuntamientos. Había la tradición en España, los reyes
fundamentalmente han tenido cronistas, que eran los que le escribían la historia, le escribían sus avatares, que era lo que quedaba después pues en los libros para conocer en muchos casos la historia del reinado de tal o cual persona, ¿no? Entonces había una tradición en España de tener cronistas. Y los pueblos pues han ido nombrando cronistas. No todos los pueblos de España ni de la provincia de Jaén tienen cronistas. En el año 1989, 88, 89 se constituyó la Asociación Provincial de Cronistas. Y a raíz de ahí, pues su presidente, entonces Vicente Oya, impulsó la creación de la figura de cronista en los distintos pueblos y ciudades de la provincia, ¿no? Entonces se escribió al Ayuntamiento de Andújar, obviamente, pidiéndole que nombraran cronista. Y el Ayuntamiento de Andújar pues lo consideró bien, lo aceptó el tema y entonces hizo una convocatoria pública de quién quería ser en la ciudad el cronista. Para eso se escribió a distintos centros de enseñanza, de primaria, o sea, entonces era EGB y secundaria, ¿no? O bachillerato, y también a otra serie de personas que por entonces estábamos trabajando, ya investigando, porque yo empecé a investigar en el año 76, yo llevo desde el año 76 ya investigando la historia de Andújar. Entonces, a raíz de eso, no hubo ninguna candidatura, nada más que la que yo presenté, y el ayuntamiento, pues con arreglo a mi currículum, a los méritos que en ese momento tenía, como persona que estaba investigando, que llevaba ya varios años investigando la historia de Andújar, asistiendo a congresos, ya tenía algún premio de investigación, etcétera, etcétera, pues me nombró cronista oficial hace 30 años. Pues hablemos precisamente antes de ese nombramiento. Ayer se celebraban los 30 años, ayer se conmemoraba, 20 de septiembre. Sí, ayer, porque fue cuando lo aprobó la Comisión de Gobierno y después en octubre se dio cuenta al Pleno del nombramiento. Pues lo dicho, felicidades, insisto, por esas 3 décadas, que es difícil y complicado, me imagino, en los tiempos que vivimos, tener ese respaldo y esa confianza. Sí, claro, es difícil, es muy difícil cumplir años, ¿eh? Podemos cumplir años de forma natural, cronológica, desde que nacemos, ¿no? Pero mantenerse en ciertos cargos, claro que yo también pienso que como esto es altruista y no se cobra nada, tampoco a nadie le interesa. Además, hay ciudades que tienen varios cronistas, ¿eh? Sí, aquí mismo en Lopera hay 2 cronistas y en Madrid y otros sitios tengo entendido que hay cronistas también en Priego de Córdoba, también hay varios cronistas, o sea que el cronista tampoco es una figura única que un pueblo puede tener. Un pueblo, hombre, en proporción al número de habitantes, a lo mejor puede necesitar varios cronistas, ¿no? Y nombrar varios cronistas, y ya te digo que en otras localidades hay más cronistas, ¿no? Pero bueno, yo hasta ahora no he tenido ningún problema con ningún ayuntamiento ni nada. Yo he trabajado, sigo trabajando por Andújar y para Andújar y colaborando con el ayuntamiento cuando me lo pide, en organizar cosas, asesorarle del tipo cultural, del tipo de nombramiento, de cuando se van a poner calles, pues te pueden preguntar, bueno, a ver qué se puede poner o quién es la persona. Entonces le asesoras de una forma rigurosa, en el sentido que avale el nombramiento que tú vas a hacer, sobre todo si los personajes son históricos. Cuando en el barrio de San Eufrasio se le puso Historiador Terrones a la calle, a una de las calles, la calle principal que está allí en el parque de San Eufrasio, pues eso recuerdo que me pidieron el informe y mi opinión. Y yo sugerí por el entorno de San Eufrasio, porque San Eufrasio y Terrones, que fue caballero capitular del ayuntamiento, lo que ahora sería
concejal del ayuntamiento, fue el que escribió esa obra sobre la vida y la historia. Está la historia de Andújar y la vida y obra de San Eufrasio, la traída de la reliquia a finales del siglo XVI. Ahí están todas las fiestas que se hicieron solemnes para esta traída de la reliquia de una canilla del antebrazo, que se trajo de Santa María de Mao en Galicia. Entonces están ahí reflejadas. Entonces San Eufrasio y Terrón están unidos, pues para lo más sensato, pensé yo en ese momento, más tenía sentido común, es que esa calle se pudiera llamar Historiador Terrones, porque está estaba unido a la parroquia de San Eufrasio. Hoy ya la parroquia de San Eufrasio la han alejado un poquito, ¿no? Sigue muy próximo a donde está Historiador Terrones, pero bueno, en aquellos momentos era conveniente que esa calle se pudiera llamar así, ¿no? Yo quisiera que nos dijera ¿cuántos años lleva investigando la historia Enrique Gómez? Independientemente que ahora entremos en la faceta de cronista, pero la investigación en sí. Yo empecé en el año 76. A finales del 76 empecé la investigación pues consultando los archivos. Empezando el archivo municipal, el archivo histórico municipal, que entonces estaba en una situación deplorable. No sabía nadie ni lo que había allí. Estaba en una buhardilla llena de polvo, allí lo único que había polvo y papeles, que por lo visto no le interesaban a nadie. La buhardilla le entraba luz artificial de la parte baja que estaban las oficinas de obras del ayuntamiento, y bueno, allí me encontré yo el archivo y empecé ahí, y también empecé investigando los archivos parroquiales. También empecé, pues, como mi vocación, mi interés primero fue el siglo XVII, pues yo empecé pues en los parroquiales, pues tanto bautismos como defunciones, empecé a verlo para familiarizarme, ir conociendo la letra de ese siglo, de cómo escribían en esos curas y los escribanos del cabildo municipal. Y entonces empecé así, consultando, tomando notas, contando el número de nacimientos por años, por meses y años, las defunciones, los bautismos, todo eso. Eso fue lo que yo en principio empecé. Y en el año 77, en la Feria de Septiembre, publiqué el primer artículo sobre Andújar en el diario Idea, gracias a Pepe Reca Padre, que entonces es quien llevaba aquello, la corresponsalía, y ahí empezó mi contacto con la historia, con los medios de comunicación, ¿no? Y después, pues, ha sido continuo, o sea, porque yo soy vocacionario, entonces mi vida no la entiendo sin la investigación histórica, sin la cultura, tendría sentido. A veces te piden que participe y colabore en muchas cosas, pero yo siempre he sido remiso a implicarme en otros temas que no sea en uno, porque entonces no sabes de nada, no eres de nada. Por lo menos investigando, dedicándome, centrándome en un tema como era la investigación histórica y todo el aspecto cultural, al menos de eso tendría una ligera idea. Sabré algo de Andújar, ¿no? Si tú dispersas tus esfuerzos, tu trabajo, pues al final no sabes de nada. ¿No? Entonces, la historia, la investigación requiere mucho tiempo, muchas horas de dedicarle al archivo, a consultar, a leer, a transcribir y después interpretar, porque una vez que uno escribe, también tiene que ir interpretando, dándole a conocer y explicando a los demás qué son estos datos. Los datos, lo que se dice, hay que ponerlo en el contexto, y hay que también, yo te digo, por ejemplo, los expósitos. Cuando estudié el archivo de expósitos, la Casa Cuna, en el último cuarto del siglo XVII, que es donde empiezan el archivo, porque aunque se fundó en 1622,
por un particular que el que funda la Casa Cuna de Andújar, no están los libros. No sé lo que habrán pasado porque los avatares de los archivos son muchos, ¿no? Y bueno, y se han ido perdiendo lamentablemente, ¿no? Entonces, si yo te digo que hubo tanto ingreso en mayo, tanto en enero, en febrero, te lo digo todos los meses, y yo no te hago el análisis de que el mayor volumen de estos datos que te estoy diciendo, el mayor volumen de ingresos de expósitos se corresponde a los 9 meses de la romería de la Virgen de la Cabeza, pues entonces no te digo nada. Si te digo que los siguientes, el menor volumen de ingresos se produce a los 9 meses de la Semana Santa, de la Cuaresma, pues claro, las relaciones, al menos sexuales ilícitas, se cortaban porque también se cerraban las casas de prostitución en la Cuaresma, ¿no? Entonces en Salamanca hay la costumbre de lo que se llamaba el lunes de aguas, que es que cuando las prostitutas pasaban al otro lado del río, del Tormes, y cuando después volvían, el lunes iban a recibir a los estudiantes de la universidad, hacían una fiesta, ¿no? Y a ese le llamaban lunes de agua. Aquí lo mismo, aquí te digo una cosa, las casas de prostitución estaban en el centro de Andújar, lo que ahora sería la calle San Francisco, la calle Ollería, y la llegaron a prohibir a principios del siglo XVII, no a prohibir, me equivoco. Trasladaron a la zona de detrás del ayuntamiento, a la zona de lo que llamaban entonces las hileras, por esas calles trasladaron las casas de prostitución. Pero el motivo era porque estaba mal que en el lugar que por donde pasaban las procesiones de Semana Santa, pues estuvieran estas casas de mujeres públicas. Incluso hay un acuerdo municipal de crear una casa de mancebía, una casa de prostitución pública controlada por el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento, es que todo esto hay que verlo en la mentalidad de la época. Hay que encajar que aquello era una necesidad social, que existieran las casas de prostitución. Entonces, el ayuntamiento quería controlarlas lo mejor posible, sustituir o, digamos, complementar a lo que hubiese privado, pero al tener una casa de mancebía, que era como la llamaban, así la cuestión de la salud de las prostitutas, en caso de brotes de las distintas enfermedades venéreas, pues se controlaban mucho mejor, incluso el orden público, ¿no? El orden público. Lo que sí te digo realmente es que no sé si aquello se llevó a efecto y siguió adelante. Yo ya no he vuelto a encontrar más noticias sobre esa hipotética o hipotética o real creación de una casa de mujeres públicas. Yo quisiera preguntarle, me comentaba anteriormente Enrique Gómez que se encontró en ese estado el archivo en 1976. ¿Puede ser porque estábamos recién salidos de una situación en nuestro país marcado por la dictadura y quizá en esa época pues no había especial interés y cuidado en todo este tipo de documentos? Pues puede ser, porque a los archivos nunca le han dado mucha importancia. Una cosa mala que hicieron fue reciclar los archivos después de la guerra. Yo comprendo que había que hacer papel, que había que eso, pero reciclar los archivos que a mí me contaban las personas mayores, los conserjes del ayuntamiento, mayores como ponían los camiones debajo de la fachada del ayuntamiento y desde arriba tiraban los legajos. Entonces, realmente mucho interés por el archivo no existía. De hecho, yo sé que allí se había dejado entrar a cualquiera sin ningún control y que había alguien que había hecho una selección, había sacado de las actas capitulares, había sacado las noticias de guerra, había arrancado los papeles y lo había juntado todo en un único legajo que yo, por conocimiento de otra persona, conseguí recuperar y que volviera a las actas al ayuntamiento, y yo, que estuve en el año 90 ordenando el archivo, conseguí colocar esas actas que se habían arrancado, las conseguí colocar en su sitio que correspondía, pero date cuenta. Y bueno, se ha debido de perder mucha documentación del archivo, ya que nosotros tenemos solo unos meses finales del siglo XVI y de ahí, siguiendo con todo el periodo cronológico, hay lagunas, hay años donde no están las actas. No sabemos si es que alguien la arrancó
A veces también, pero bueno, yo creo que en periodos ya más del 19 posiblemente y tal, algunas corporaciones cuando salían arrancaban las actas de los libros para que no quedara recuerdo de lo que hubiesen hecho, ¿no? Pero bueno, tal vez no fuera eso, tal vez fuera más bien de expurgo de que alguien que por curiosidad pues había llevado los papeles, ¿no? Y tal. Y el archivo de expósitos que estaba en la buhardilla del antiguo hospital municipal, eso estaba horroroso. Yo conseguí, porque eso era del Patronato Cacho de Santillana, ¿sabes? Ese Patronato Cacho de Santillana estaba presidido por el arcipreste de la ciudad y otros representantes. Creo que había también un representante municipal. Bueno, pues ahí, con permiso y tal, se trasladó primero por gentileza del párroco de San Bartolomé, se llevó a la parroquia de San Bartolomé del antiguo hospital, y de ahí ya finalmente pues se autorizó después a que pasara al archivo municipal, porque este archivo nuestro histórico municipal está configurado por mucho material, muchos legajos procedentes de otros archivos. También está lo de los jesuitas, que es muy importante, del colegio, de lo que fue el colegio de los jesuitas, ¿no? Que estuvo en el antiguo hospital municipal. Todo eso vino a configurar. Entonces conseguí que el archivo histórico municipal cogiera el que era los libros de la Casa Cuna, y bueno, ahí están y ahí se conservan, ¿no? Ya el archivo actualmente, bueno, de cuando yo me lo encontré, que no había ni luz, que le pedí a través del ayuntamiento, del secretario general del ayuntamiento, que me pusieran un foco, un tubo fluorescente, ¿no? Uh-huh. Eso porque allí había una mesa, menos más que había una mesa y una silla, pero no había luz. Y claro, yo allí me dejaba la luz, los ojos, perdón, me los dejaba allí tratando de leer aquello, ¿no? Claro. Y conseguí que me pusieran una luz. Después ya se fue, ya vino ya más la década de los 80, ya se fue mejorando, se trasladó a Casa de Cultura, ya empezó a haber otra mentalidad gracias a los que investigábamos, gracias a mucha gente, a la Asociación Amigos de la Historia, no sé, con Santiago de Córdoba, Manolo Toribio, Juan Vicente Córcoles, una serie de personas que ya nos interesaba, o Pedro Luis Pérez García, que nos interesaba, y ya se empezó a ver. Hicimos también más hincapié ante el ayuntamiento para conseguir que se viera la cuestión de la cultura y la cuestión de la historia, cuando vino Juan Machado de director de Casa de Cultura. Bueno, fue cambiando la mentalidad, a llegar al día de hoy, que hace un año o 2 años, pues ya el ayuntamiento destinó una habitación expresamente en el Palacio de los Niños de Don Gómez para contener allí el archivo histórico municipal. Ahora está con toda la dignidad, con toda la seguridad. Se ha digitalizado el siglo XVII y XVIII. Perdón. Se puede ver, se puede consultar a través de la página web del ayuntamiento. Como ves, hemos avanzado en todos estos años enormemente, ¿no? Y bueno, pues ahí está, es lo importante que hemos llegado. Lo que pasa es que estas cosas al final son muy de minorías y claro, a veces ni se conoce, ni se valora, ni nada, pero es que el archivo municipal es el ADN de nuestra ciudad. Si nosotros, lamentablemente, con las enfermedades mentales que hay, no conocemos a nadie, no, eso es terrible, que una persona pierda la memoria, no sepa quién es, ni dónde viene, ni quién son su familia, ni nada. Pues lo mismo ocurre si un papel o un documento en un archivo se pierde. Es que estamos perdiendo, no sabemos ya de quiénes somos, ni de dónde venimos, ni qué ha sido. Por eso te digo que está ahí el ADN de la ciudad de Andújar, ¿no? Y los archivos son pues muy, muy importantes, aunque solo sea para consulta de un número determinado de personas que somos las que nos dedicamos a la investigación histórica y a escribir en definitiva la historia de la ciudad. Enrique Gómez, a lo largo de esa amplia trayectoria, pues como cronista, tendrá, imagino, anécdotas, curiosidades. ¿Con cuál se quedaría? Bueno, yo anécdotas,
anécdotas puedo no sé, anécdotas no es que yo tenga muchas curiosidades, sí, de haber descubierto, haber hecho cosas que antes lo daban en la historia de Andújar como hechas, como ya que son así, ya no vamos a discutir más ni vamos a... Y después demostrarse a través de la documentación de archivos que no eran como nos lo han contado y como lo han dejado escrito, porque la historia como ciencia es una cosa que hoy conocemos una cosa, hoy vengo yo a ti aquí y te cuento una historia y te lo doy porque eso es riguroso, eso es lo que sabemos y tal, fenómeno, y parece que se queda esto para siempre, ¿no? Mañana volvemos a investigan otras personas, investigo yo y descubrimos que aquello que estábamos tan seguros que era así de nuestra historia, pues no lo era. ¿Por qué? Porque han aparecido otros nuevos documentos que rebaten la historia que en principio que dábamos por buena y que habíamos creado en un momento. Piensa que mucha de la historia que conocemos de Andújar, antigua, sobre todo más antigua y tal, nos la han contado personas que eran pseudo historiadores, que lo han justificado muchas de sus afirmaciones como que los papeles se han perdido. Claro, eso, tú no te puedo decir que el papel, yo vengo ahora, te cuento una milonga aquí y te digo, bueno, y tú me dices, oye, ¿y eso dónde está? No, mira, es que los papeles se han perdido. ¿Cómo que los papeles se han perdido? Eso no tiene rigor científico ninguno, eso no es serio, ¿no? Así no podemos escribir la historia. Mucha gente también se ha basado en las leyendas. La leyenda no es historia, que puede tener una verdad, una primitiva verdad, pues a lo mejor la tiene, pero no es historia, es una leyenda, que es una cosa muy distinta. En Andújar hay muchas, ¿eh? Sí, ya lo sé que hay muchas leyendas, hay además mucha gente que no admite los cambios de que la historia, lo que nos contaron un día, ya no es lo que ahora podemos contar porque lo hemos demostrado científicamente, como lo de Liturgi e Isturgi, ¿no? Entonces, no se admite, y así otras muchas cosas, ¿no? Pero la investigación histórica nos desmonta cualquier día, nos puede desmontar cualquier cosa que hoy día damos por hecha. Mira, un ejemplo, cuando... Siempre se ha dicho y se ha aceptado y se venía aceptando que la cofradía de la Virgen de la Cabeza, la cofradía matriz de Andújar, recibía el título de real, se llamaba real porque se lo había concedido Isabel II cuando vino a Andújar con motivo de su viaje estamos hablando del siglo XIX. Sí. En su viaje por Andalucía estuvo aquí a Andújar, le trajo a la Virgen de la Cabeza, creo que también le regaló un manto, bueno, lo típico, ¿no? Entonces que se lo había dado la reina Isabel II, ¿no? Bien, pues cuando yo investigo en el archivo del santuario, que es un archivo muy importante y que necesita de que se haga una digitalización lo antes posible, y en eso estamos, pero cuesta trabajo, pues yo encontré el libro de actas de la cofradía matriz de Andújar, de que una vez que en 1782 el rey Carlos III, que le había retirado los estatutos que la cofradía tenía del siglo XVI, cuando suspendieron a las cofradías, porque los ilustrados estaban en contra de todo tipo de estas de romería. La romería sabemos lo que es, ya te he dicho, cuando se producía el mayor volumen de ingresos en la casa cuna. Pues lógicamente piensa que lo que había en la romería en el fondo era un rito de iniciación sexual de la gente que venía a encontrar por primera vez su primera experiencia, ¿no? Ya en Arjona había un dicho que si quieres tener que si quieres tener un hijo, las mujeres yacieran con varón en las faldas del santuario de la Virgen de la Cabeza. Claro, el milagro lo hacía. Tu marido no podía, porque por problemas que ahora se resuelven de otra manera clínicamente, pues mejor es irte de romería y tal. Los ilustrados, por ejemplo, en el siglo XVIII decían que para acabar con los males que se producían en la romería, de la ofensa a Dios, etcétera, etcétera, es que las mujeres no fueran a la romería. Eso lo dice el Deán Martínez de Maza, eso no lo dice un cualquiera de aquella época, ¿no?
Entonces, imagínate, ¿no?, la mentalidad. Bueno, pues en 1782 la cofradía recibe un estatuto real, un estatuto del rey, y por eso pasa a denominarse Real Cofradía. ¿Entiendes? Sí. No es Isabel II quien le da. Lo encuentra un siglo, sí, porque casi un siglo antes encuentra ya el título de real en la cofradía por ese motivo. Como ven, las cosas cambian, ¿no? El cerro de la cabeza. ¿Por qué todos los libros? A mí es que me hace gracia que todos los libros digan, todos los historiadores antiguos, que a Dios gracias, la devoción a la cabeza tiene mucha bibliografía y tiene libros desde el siglo XVII. Todos dicen que el cerro se llama de la cabeza y que la Virgen recibe el nombre del cerro donde se aparece. Hay un título nobiliario que se llama Marqués del Cerro de la Cabeza. Cuéntamelo. Y llega en 1930, que es donde yo encuentro la primera cita, donde empiezan a llamarle cabezo. Cerro y cabezo son palabras sinónimas, significan lo mismo. Cerro del Cerro. O sea, la gente que todos son tan ilustrados y que dicen Cerro del Cabezo, pues que sepa que están diciendo Cerro del Cerro. Es que son palabras sinónimas. Cabezo y cerro es lo mismo, porque en algunas provincias, algunas de España, a los cerros le llaman cabezos. No le llaman cerros. No dicen mira aquel cerro, le dicen mira aquel cabezo. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que se llegue a los años 30 y la gente, los mismos que conocían que el cerro se llamaba de la cabeza? Mira, eso está en todos los libros. Desde el Salcedo de Aguirre, que es un libro del siglo XVII, anterior a Terrones, anterior a Salcedo, que son posteriores a ese, a Pérez Guzmán, que es del XVIII. Todo el fuero de Andújar. Hablan del cerro de la cabeza. Todos. La revista Mirando al Santuario de la primera época, que duró hasta el 36, duró desde el año 1922, hasta principios del 36, ahí están hablando los primeros años, todos los acuerdos, las cofradías, Cerro de la Cabeza, las actas municipales, Cerro de la Cabeza. Llega algún iluminado y dice, no, el cerro se llama Cabezo. Y aquí siguen los ilustrados de Andújar, algunos ilustrados de Andújar, llamándole de la misma forma. Yo no sé si es que pensarán que, bueno, que son más ilustrados, que saben más que nadie y que no. Yo lo que invito es que a todo el que diga que se llama el Cerro del Cabezo, que lo demuestre científicamente, no que lo cuente, no que se habrán perdido los papeles. Se le habrán perdido los papeles. Ahí tenemos eso, porque yo sí he publicado científicamente por qué el cerro se llama de la cabeza, y además están ahí todos los historiadores, y hay un título. Si el título del marqués no sería Marqués del Cerro de la Cabeza, sería Marqués del Cerro del Cabezo, ¿o no? Eso es lo lógico. Bueno, pues estas cosas son las que la historia cambia, y la historia que yo he encontrado, que etcétera, etcétera. Enrique Gómez, 30 años, recuerden, desde este 20 de septiembre, cumpliendo ese 30 aniversario como cronista de la ciudad de Andújar. Y yo quiero que me cuente, pues, han sido muchas corporaciones, muchos equipos de gobierno. Cuéntame algún detalle, porque no creo que todo haya sido miel sobre hojuelas. No, sí, de verdad. Yo no he tenido problemas con los partidos políticos que han estado en el ayuntamiento. A mí no. Yo, cuando llegaron los alcaldes, he hablado con ellos, les he dicho, mira, soy el cronista y tal y cual, estoy a vuestra disposición, y ellos pues me han respetado en todo momento, y yo no he tenido problemas, porque a veces lo mejor es no meterte en política, y no metiéndote en política no tienes problemas. Ahora, si tú ya empiezas porque en otras ciudades han quitado los cronistas, han cesado a los cronistas porque se han metido en política. Entonces, no metiéndote en política, pues no te tiene que cesar nadie ni nada. Yo hago mi trabajo, que piden mi colaboración, pues siempre me tienen ahí. Y bueno, no he tenido ningún problema. Como además no cobro, nadie ni nunca se me ha ocurrido a mí pedir
una peseta o un euro por ir a un congreso, porque claro, aquí tienes los libros de los congresos que he asistido, los congresos provinciales, los congresos nacionales. Eso tiene unos gastos que a lo mejor tú dices, hombre, eres el cronista oficial de la ciudad, si vas representando a tu ciudad porque tu ciudad te ha nombrado, lo mínimo es que te aponen los desplazamientos, estancias o cualquier historia, ¿no? No, yo no me lo he planteado, yo lo hago esto por eso, porque es mi vocación, mi vida, mi pasión por Andújar y bueno, no me he planteado que me tuvieran que pagar la gasolina a Jaén o a Madrid o a donde sean los congresos, donde está. No, nunca me lo he planteado y me lo sigo sin plantear. Obviamente ya a esta altura, después de 30 años, tú comprenderás que ya uno ya tiene experiencia de sobra, ¿no? Y si no ha pedido en el primer día, ahora no va a pedir a los 30 años porque tampoco tiene ningún sentido. Entonces, pues bueno, todas las corporaciones han contado conmigo y ya está. He ido cuando fue tal como somos, ¿no? ¿Te acuerdas en Canal Sur? Pues ahí fui yo hablando de la historia de Andújar. Por el ayuntamiento, porque se organizó con el Canal Sur, con la productora de Canal Sur, el ayuntamiento, o cuando han venido camaradas a hacer reportajes sobre Andújar o tal, pues me han llamado a mí para que hablara de la ciudad, ¿no? Por tanto, muy bien con todos. Además de esa participación o de esa presencia en otros medios de comunicación, lo que sí quiero que me cuente en qué foros ha estado presente Enrique Gómez representando a la ciudad de Andújar y dando a conocer pues precisamente eso, nuestra rica historia. Pues mira, yo he ido ya a muchísimos congresos nacionales e internacionales, donde he ido hablando de Andújar, obviamente, ¿no? He estado en Roma, he estado en Portugal, por supuesto en España, en muchísimos sitios, ¿no? Donde he hablado. Y claro, eso también me ha servido para que estar presente en instituciones prestigiosas, pues desde la Real Academia de la Historia en Madrid o de la Real Academia de Córdoba, el Instituto de Estudios Jiennenses, una serie de nombramientos que me han servido pues para estar representando en ese sitio a la ciudad de Andújar, ¿no? O sea que una cosa lleva a veces a la otra, ¿no? Aquí estamos viendo algunas de esas publicaciones, pero hay que decir que es una mínima muestra de todo lo que Enrique Gómez ha llevado a cabo. Claro. ¿Qué nos puede decir de ello? Estos son las actas de los congresos. Aquí hay... cuando yo he ido a un congreso presentando una comunicación sobre Andújar o una ponencia, se ha quedado recogida en estos libros, ¿no? Aquí hay los libros provinciales, aquí está el aquel extremo, el 7 es del congreso que organicé aquí en Andújar, que fue el primer congreso que se organizó fuera de la provincia, de Jaén Capital. Y entonces celebramos aquí en el ayuntamiento, pues amparado por, en Palacio de Don Gómez, amparado por el ayuntamiento, celebramos este congreso en Andújar, el 7º, ¿no? Que, bueno, hubo una muy buena participación, ¿no? Y después están también las actas de la Real Asociación Nacional de Cronistas, a la cual pertenezco, que también celebran todos los años en distintas ciudades de España, pues porque es un congreso itinerante, lo celebran, y entonces yo he asistido a varios de esos congresos, ¿no? Este año, el 3 de octubre, será el congreso provincial, que esta vez lo vamos a hacer, pues lo que ahora se lleva mucho, pues ya, ¿no? Y que parece que es algo que se está imponiendo, que es por telemáticamente, es decir, presentaré la comunicación, que voy a presentar una sobre la parroquia de San Miguel de aquí de Andújar, al congreso que se va a celebrar telemáticamente el 3, haremos videoconferencia, ¿no? Van a ser videoconferencias donde cada uno va a exponer pues su comunicación, que después queda recogida por parte de la Diputación, que la Diputación Provincial, que realiza una gran labor cultural, es el ayuntamiento de los ayuntamientos, la Diputación, ¿no? Entonces, ese ayuntamiento ampara a la Asociación Provincial de Cronistas y publicará el libro de actas.
Yo quisiera que me contase, pues precisamente, ese es el trabajo que tiene ahora en mente, que tiene ahora en marcha, bueno, pero me imagino que con más proyectos, ¿no? Sí, hay un proyecto porque, bueno, en el noviembre tengo también otra conferencia de tipo telemático, organizado por la Universidad de Jaén y el Instituto de Estudios Jiennenses, donde participamos pues profesores de Italia, de las universidades de Italia, de la Sorbona, de las Islas Baleares, también de Oviedo, y alguna más, el de Lleida y alguna más de la universidad, no recuerdo todo. Entonces, en unas conferencias que me han pedido que hable sobre la Virgen de la Cabeza. Va a ser sobre tema espiritualidad y literatura. Y cada uno de los ponentes vamos a tocar un tema. Van a hablar de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Vamos a hablar van a hablar de San Juan de la Cruz. Es decir, se va a ver varias intervenciones, ¿no? Y entonces, pues a mí me han incluido en este ciclo que, bueno, que será un día, es el 18 pero que será de forma telemática por videoconferencia, lo que hablaremos, ¿no? Entonces eso es otra de las cosas que tengo más inminente de preparación, ¿no? Además de la comunicación que voy a presentar el 3 de octubre al Congreso Provincial de Cronistas, que bueno, que eso ya está en marcha, claro. A esta altura ya tengo redactada el trabajo, ¿no?, que voy a presentar, ¿no? Eso es lo más inminente. Y bueno, siempre tengo proyectos de libros, tengo proyectos de investigaciones. Pasa que a veces estas cosas también, las circunstancias que vivimos en el 20, pues también limita a veces mucho lo que uno quisiera hacer, ¿no? ¿Y cómo cree usted que los cronistas de este año, de estos tiempos que vivimos, van a dejar marcado lo que está viviendo en este 2020? ¿Cómo las futuras generaciones mirarán lo que pasó en la humanidad en el 2020? Claro. Pues mira, lo haremos con una investigación de lo que fue y dejando constancia de lo que supuso en la sociedad en muchos de sus aspectos, porque no es solo el económico, el social, el psicológico, bueno, por lo menos económico y social, de ahí lo metes en social, metes todo lo que tú quieras, de cómo fue la España, o en este caso la Andújar o la Andalucía, que nos ha tocado vivir, ¿no? Y por supuesto siempre pues haciendo a veces referencia a que lo que ahora a nosotros ha sido una experiencia singular y única, porque no teníamos experiencia, ya en siglos anteriores sí hubo experiencias similares. Entonces eran por lo que llamaban las pestes, ¿no? La peste bubónica fundamentalmente, ¿no? Y otra serie de pandemias, o por lo menos más o menos locales o tal, de enfermedades que daban lugar pues desde un confinamiento a la muerte de mucha gente, a la enfermedad, a crear hospitales específicos para tratar esa enfermedad, a la división en sectores de la ciudad por si estaban unos que estaban infectados y otros no, para que no se mezclaran y no se contagiaran, al corte a la economía, que tanto le afectaba una epidemia a las ciudades también de aquella época, pues se cortaba todo el comercio, y entonces al cortarse el comercio, pues eso era también una ruina para todo, para el que vendía, ¿no?, y el que compraba, ¿no? Porque entonces todo eso nosotros lo sabíamos por la historia, no lo habíamos vivido, y ahora estamos viviendo algo muy similar, porque al fin y al cabo también se trata de una epidemia, ¿me entiendes? Estamos mejor preparados a lo mejor para afrontarla, pero hay que compararlas con las del siglo pasado, ¿no? Y los del siglo pasado sí lo tenían, incluso con más frecuencia, ¿me entiendes? Este tipo de enfermedad y de epidemias se les repetían más. Y claro, le afectaba en todo, le afectaba en la economía en principio y socialmente, obviamente, ¿no? Pues muchísimas gracias a Enrique Gómez Martínez por habernos permitido hoy compartir con usted este 30 aniversario desde que fue nombrado cronista de la ciudad de Andújar. Gracias por estar aquí en nuestros estudios.
La verdad que siempre es un placer pues enriquecernos con esa historia de nuestra ciudad contada pues desde la sabiduría que lógicamente tiene usted. Y lo que no quiero es despedir este espacio sin dejarle nuestros micrófonos, nuestras cámaras, para que sean las palabras de Enrique Gómez Martínez, cronista de la ciudad de Andújar, que precisamente este 20 de septiembre ha cumplido 30 años al frente de ese cargo no remunerado, insisto, pero que siempre ha abierto a compartir su experiencia y su sabiduría con todos. Así que suyos son nuestras Primero, palabras. muchas gracias a ti, José María, por la oportunidad que me das de contar y por a todo el mundo lo que es el cronista y cuál es la labor que vengo desarrollando, como otros muchos compañeros lo hacen en sus distintas localidades y ciudades, ¿no? Y bueno, esperar que mi idea es seguir trabajando, seguir investigando y colaborando en todo con la ciudad de Andújar para dar a conocer pues esa riqueza cultural de la histórica que de la cual también conocemos todavía muy poco. Hace falta mucha más investigación, ¿no? Y también animar a los jóvenes y tanto chicos como chicas que se ilusionen por la historia y que se dediquen a investigar en los archivos y que, aunque el trabajo es duro, pero un día obtendrán una recompensa, por lo menos esa satisfacción de poder dar a conocer la historia de su ciudad, ¿no? Así que mucho ánimo, y yo lo que quiero es que haya personas que vengan a relevarnos, a las que ya llevamos tantos años en esta investigación, pues vengan a relevarnos y continuar la labor que empezamos, como nosotros hicimos también, de continuar la labor que otras personas habían hecho, tanto de los siglos pasados como más contemporáneamente. Pues, por ejemplo, había hecho Torres Laguna, el historiador Torres Laguna, donde todos hemos bebido y creo que se seguirá bebiendo en sus libros, en su bibliografía. Entonces yo desde aquí animo a que intentemos entre todos buscar una continuidad, nueva gente con nuevas ideas que den a conocer la historia de Andújar. Pues lo dicho, que ha sido un placer contar con su presencia en nuestro programa. Muchas gracias y esperamos en los próximos aniversarios seguir teniéndole por aquí. Claro. Gracias. Muchas gracias a ti. Hoy por hoy, Ser Andújar.